Voy a dejar esto abierto. Che, estamos tranquilos hasta ahora, no entra nadie. Había hace 10 minutos, había una chica que quería entrar y ahora ya no me tiró más la solicitud. No, porque viste que a mí me pasó un par de veces que entré y cuando ya pasó un tiempito me dice Sí, sí, que no se hay, cayó, que así que nadie te tenés que responde. salir y otra vez entrar. Yo no empecé a entrar. Hola, buen día. Hola, buenos días para Hola, buen todos. día, Patricia, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno,
Se quedaron dormidos todos. Parece, hoy muy feo el día. Así que Sí, está lindo para dormir. está lindo para dormir. Sí, sí, en cualquier momento llueve también. Ah, bueno, ahí. Luli. Hola, Luli. Buen día. Hola, Santi. Hola, buen día. Estoy con todo apagado porque estoy con el peque acá y me charla. Bueno, buenísimo. Sí, sí, igual vamos a esperar un ratito hasta que se vayan sumando. Buen día, Carla. Buenísimo. Hola, buen día, Regina. Buen día, Pablo. Buen día, Vanessa también. Alicia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alicia, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, me Todo bien. alegro verte después de algún tiempito. Bueno, Bastante. Bueno, ¿qué va a hacer? bastante, bueno. Ya vamos a estar charlando sobre el final con Sí, todos, así que me alegro que estés en la charla. bueno, muchas gracias. Buen día, Paula. Aquí te saluda Claudia también. Hola Paula, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Cómo contentos de están? verte y con un problemita en la garganta, por eso no quería hablar, pero ahí Ah, por lo menos bueno, para sí. saludar. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Gracias, Claudia. Ahí Vanessa nos está saludando. Hola, Vanessa.
vamos a esperar unos minutitos más a ver si se suma alguien más y ya en un ratito comenzamos. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Vamos a ver si se va sumando después más gente. Un poco presentarme. Yo soy Paula. Formo parte de este gran grupo de la Escuela de Emprendimientos Sociales. Así que, bueno, hoy, el tema que nos compete hoy es las buenas prácticas en la manipulación de alimentos. Es uno de los temas del ciclo de las charlas de Rosario Emprende. Y bueno, si ya queremos empezar con la presentación, un poco, contarles cómo va a estar estructurada la charla. La vamos a tener en dos, va a estar dividida en dos partes. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días. En la primera parte, vamos a ver un poco algunas definiciones, qué es lo que es un alimento, algunos conceptos de lo que es la inocuidad alimentaria, qué es la seguridad alimentaria. Vamos a ver cómo se definen los alimentos según su condición, y también ver cómo van a actuar los microorganismos en el desarrollo de una enfermedad alimentaria. Hola, buen día, Sandra. En una segunda parte de la charla vamos a estar enfocados en
ir desarrollando las 5 claves de la inocuidad alimentaria y vamos a ir viendo los posibles peligros que se pueden dar en el proceso, digamos, de producción de un alimento y cómo anticiparnos a ello, ¿no? Así que, bueno, si les parece, vamos a la próxima, donde está un poco la definición de lo que son las buenas prácticas en la manipulación. Ahí ven que son todos los procedimientos que están aplicados a la elaboración de un alimento en sí, con el fin de garantizar que sea inocuo o seguro. Más adelante vamos a ahondar un poco más en si son sinónimos o cómo tomamos esta definición. Y lo importante es que engloba todo el proceso de la producción de un alimento. Entonces, está en toda la cadena, digamos, de producción, desde que yo recibo la materia prima y la almaceno, hasta que produzco el alimento, o sea, lo elaboro, envaso y lo transporto ya para el lugar donde lo voy a distribuir y donde lo voy a comercializar. Vamos a la próxima. Uy, me parece que hay que silenciar el micrófono. Eso no les pedí que silenciáramos, así por ahí no hay interferencia. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es un alimento, cómo se define. Entonces, bueno, según el Código Alimentario Argentino, un alimento es una sustancia o mezcla de sustancias que al ser ingerida por una persona me va a proveer de los materiales y la energía que yo necesito para desarrollar los procesos biológicos. Estamos hablando de las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, las vitaminas y minerales. Es todo lo que necesita un niño para poder jugar, para poder aprender y lo que necesitamos también nosotros como adultos para poder rendir en nuestro trabajo, por ejemplo. Y también se considera un alimento todas esas sustancias que se ingieren por costumbre o por hábito, por así decir, aunque no tengan un valor nutritivo. Aquí podemos hablar de todo lo que son las bebidas gaseosas, las bebidas alcohólicas, aperitivos, juguitos envasados, chicle, bueno, un montón de cosas que no nos aportan nada, por así decir. Vamos a la próxima. Y bueno, y como les decía antes, un poco hablar de lo que es la inocuidad y la seguridad alimentaria. Consideramos que un alimento es inocuo cuando no nos va a generar ningún daño cuando ese alimento sea consumido según el uso para el cual está previsto. Y hablamos de lo que es seguridad alimentaria, que es, bueno, un concepto que sale, bueno, de FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tiene que ver con el acceso físico, social y económico a los alimentos. Esto tiene que ver, obviamente, con las políticas de los gobiernos, que llevan adelante los gobiernos, de que tengamos acceso justamente de forma permanente a estos alimentos y que sean seguros o inocuos, por así decir, nutritivos y que estén en cantidad suficiente, tanto para satisfacer los requerimientos nutricionales que tenemos, como también para satisfacer todas esas preferencias alimentarias que tenemos, con el objetivo, obviamente, de llevar una vida activa y saludable. Así que, bueno, el pasado 7 de junio se conmemoró justamente el Día de la Inocuidad Alimentaria, así que, bueno, hace un mes pasamos por esa fecha especial donde hubo muchísimo material y muchísima información y recomendaciones para poder aplicar estos principios. Y bueno, y otra de las cosas también muy importantes es ver cómo, según su condición, pueden ser considerados los alimentos, cómo están englobados. Esto sale de la ley, que la ven ahí, la 18284, que está en el capítulo 1 del código, y va definiendo lo que es un alimento genuino o normal. En este caso hay ausencia total de alteración, deterioro o contaminación.
tiene, o sea, el producto justamente tiene una composición química biológica que está acorde a la normativa sanitaria vigente y también que presenta rótulos autorizados. Eso es muy importante, o sea, eso es un alimento genuino o normal. Por fuera de esto, vamos a tener distintos tipos, como pueden ser los alimentos adulterados, falsificados, alterados y contaminados, que escapan a esta normativa. Entonces, los peligros los podemos dividir, como ya vimos en las fotos, en peligros físicos. Cuando vamos a desarrollar un proceso de elaboración de alimentos, podemos tener un peligro físico, que es todo esto que hablamos, resto de metales, plásticos, insectos, que pueden provenir de la materia prima que nosotros adquirimos, o bien la podemos introducir nosotros en el proceso de elaboración. Todo lo que son los químicos, todos los desinfectantes, contaminantes ambientales que pueden estar, metales que están en el agua, por ejemplo, en las sustancias veterinarias de las que recién hablamos, residuos tóxicos de plaguicidas, y peligros biológicos. Y acá, bueno, vamos a lo que conversábamos recién, de que hay microorganismos justamente que son capaces de producir alteración o contaminación. Por ahí algunos que producen, los que producen alteración, obviamente ya no los vamos a consumir, pero sería, por ejemplo, una galletita que yo tengo guardada en la alacena de mucho tiempo. No va a ser, no me va a ocasionar un daño a la salud, ¿sí? Pero sí hay otros microorganismos que los consideramos patógenos, que sí nos van a producir un daño a la salud y nos van a producir una enfermedad de origen alimentario. Es el caso, por ejemplo, de la salmonela, que está asociado a todo lo que es las aves y derivados, o sea, específicamente el huevo. Estafilococo, que está asociado, bueno, con todos los que son los productos lácteos, así que todo lo que es crema y productos de pastelería pueden estar afectados por estos microorganismos. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, y ahora bien, tenemos que ver cómo actúan esos microorganismos, dónde están, qué necesitan para desarrollarse, cómo llegan al alimento. Bueno, ¿dónde están? Están en todos lados. Están en el agua, en la tierra, en el aire, en la ropa que llevamos, en nuestro cuerpo y en el de los animales también. Y necesitan condiciones especiales para su desarrollo. Por un lado, un clima cálido. Generalmente los microorganismos se desarrollan a gran velocidad en un rango de los 4 a 45 grados aproximadamente, siendo la temperatura, digamos, de máximo desarrollo la que es cercana a la temperatura del cuerpo humano, digamos. Más o menos 36, 37 es cuando más, digamos, el crecimiento explosivo. Luego, que pasan los 45 grados, llegan los 60 y empiezan como a alterarse y posteriormente a mayores temperaturas mueren por efecto de las altas temperaturas. Pero bueno, acá la idea es que si los microorganismos encuentran este clima ideal, digamos, para poder proliferar, también se tiene que dar de que haya un alimento vulnerable o de alto riesgo, como le llamamos nosotros, que generalmente son las carnes, las frutas, verduras y hortalizas, los huevos, todos los productos que tienen alto contenido de agua, y que tienen justamente los nutrientes que los microorganismos necesitan. En el caso, bueno, de las carnes, ahí van a funcionar más lo que son los que degradan las proteínas, y en el caso de los panificados, bueno, los que van a tomar los hidratos de carbono. Y también un tiempo de exposición, porque se van a ir, digamos, multiplicando en esa condición ideal a través del tiempo.
Entonces, bueno, abajo como para que más o menos tengan una idea de cuánto puede producir una sola bacteria, puede llegar en 7 horas a producir 2 millones, porque cada microorganismo cada 20 minutos se va duplicando. O sea que para la primera hora voy a tener 8 y después en la segunda hora ya voy a llegar a 64 y así, sigo hasta las 7 horas. Entonces, ahí pueden ver que llegamos a concentraciones que son peligrosas. Y también tenemos que ver cómo llegan al alimento, cómo llegan. Y a través de nuestra ropa, de los insectos, los animales domésticos, los utensilios con los que yo trabajo, la basura, otros alimentos contaminados. Próxima. Y bueno, como vimos, les dije anteriormente que no todos los microorganismos causan daños a la salud. En el caso de los que sí, los llamamos patógenos y que son los capaces de producir una enfermedad transmitida por alimentos que se denominan ETAs. Y la Organización Mundial de la Salud las define como cualquier enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o se cree que es causada por el consumo de agua o alimentos contaminados. Entonces vamos a ver 2 ejemplos de infecciones y intoxicaciones en la próxima diapo. En el caso de la infección, la enfermedad resulta por la ingestión de microorganismos presentes en el alimento, o bien parásitos también. Les voy a ir nombrando por ahí las más comunes, las que más se dan. En el caso, bueno, de infección, lo que es por Escherichia coli, Salmonella, Trichinella, que es, bueno, justamente un parásito que produce justamente la triquinosis. En ese caso, se ingieren los microorganismos, las bacterias, parásitos. Y en la intoxicación lo que nos provoca la enfermedad es justamente ingerir la toxina que va a ser producida por las bacterias o bien por un hongo. Y que es lo que nos enferma. Los ejemplos más comunes es la que es Clostridium, que produce botulismo. Entonces la bacteria que, bueno, justamente crece en un medio anaerobio, produce, digamos, la toxina, entonces yo cuando consumo el alimento ingiero esa toxina y me enfermo. O también por estafilococo, también la bacteria produce, digamos, una toxina que causa enfermedad. Bueno, seguimos. Bueno, ¿y por qué nos enfermaríamos nosotros? O sea, ¿por alguna de todas estas cosas que estuvimos hablando o es una suma de factores? En este caso, bueno, no podemos asignar a una causa individual que se desarrolle una enfermedad, sino es una sumatoria, es una sumatoria de causas. Por un lado, tenemos que estar frente a una fuente de contaminación, aguas contaminadas, con materia fecal o desechos o demás, que constituye un verdadero peligro. Estar frente a un alimento vulnerable, como todos estos que hablamos, estos de alto riesgo, que tienen mucha actividad acuosa. Y bueno, también que se den temperaturas apropiadas para su desarrollo y un tiempo de exposición necesario para que esas bacterias vayan proliferando. Ahora bien, no todos nos enfermamos siempre de la misma forma. O sea, a lo mejor yo consumo ese alimento y lo que me provoca a mí no es lo mismo que a ustedes. Tiene que haber también un huésped susceptible. Acá va a tener especial importancia los niños, los ancianos, personas que tengan inmunodeprimidas. Esa población va a ser, digamos, la más susceptible. O sea que se tiene que dar una serie de condiciones para el desarrollo de una enfermedad de transmisión alimentaria. Bueno, pasamos.
Bueno, y ahora lo que vamos a ver es, ya teniendo en cuenta esto de cómo actúan los microorganismos, ¿qué es lo básico que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un alimento? Tiene que ver un poco con la disposición edilicia, que el lugar está adaptado para la labor que se va a realizar. Para esto es imprescindible que se pueda contar con agua potable, con condiciones adecuadas de iluminación, de aireación. En la mayoría, digamos, de los emprendimientos que realizan alimentos, justamente el ámbito de elaboración es la cocina familiar, o sea, la cocina donde yo preparo la comida para mi familia. O sea, que es de uso compartido. En este sentido, sí es fundamental definir horarios de trabajo alternos. Vamos a ver más adelante que esto tiene que ver justamente por un punto muy importante que es la contaminación cruzada. O sea, yo no puedo estar elaborando alimentos para venta a terceros si a la vez estoy cocinando para mi familia los alimentos del mediodía, por ejemplo. Y otro punto importante también es priorizar la segmentación del lugar donde yo almaceno mis cosas. Por un lado, tiene que ver con la organización, poder anotar y registrar las materias primas, digamos, que voy adquiriendo y tenerlas separado de lo que yo uso para mi casa. Y también tener separado lo que son justamente los productos de limpieza de lo que son los productos alimenticios. En eso tengo que hacer un esfuerzo, digamos, de organización para tratar de ver estas cuestiones para justamente trabajar de la forma más ordenada posible y garantizar justamente que podamos aplicar las buenas prácticas en la manipulación de alimentos. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de lo que es el lugar de elaboración, qué es lo que hay que tener en cuenta. En el caso, si pasamos a la siguiente, en el caso, bueno, del lugar de elaboración, tenemos que tener presente de que el espacio, digamos, impida el ingreso, digamos, de corrientes de aire, de polvo. Para esto es muy importante tener aberturas con cierre hermético, que todos los ingresos presenten telas mosquiteras. Después, bueno, el material de las paredes, del techo, del piso, tienen que ser siempre materiales impermeables, pueden ser azulejos, mosaico en el piso, alguna pintura lavable tipo epoxi, que en el piso que sea de alto tránsito, y que no sea combustible. Eso también es importante, especialmente en los techos. Si, por ejemplo, tengo techo de madera, puede ser, digamos, probado, o sea, puede darse, digamos, que se vuele alguna brasita o algo y se produzca, digamos, un incendio. Por eso es importante de poder hacer alguna refacción o cambio para asegurar, digamos, de que no va a haber peligro a la hora de estar produciendo alimentos, y también que tiene que ser, obviamente, de fácil limpieza. Por eso hablamos de superficies impermeables y lavables. También lo que hablábamos antes, de poder tener a disposición agua potable, mejor si tenemos disponibilidad de agua caliente. No es requisito fundamental para los emprendimientos que se desarrollan en un domicilio. Sí, en los locales, digamos, de elaboración, sí, pero no para un emprendimiento. Pero sí tengan en cuenta que disponer, digamos, de agua caliente va a facilitar un montón de los procesos cuando veamos la parte de la higiene del lugar. Y también tener en cuenta que los sanitarios no estén bien comunicados, especialmente con las zonas de elaboración, en lo posible de que esté lo más apartado del lugar donde se va a elaborar un alimento. Después también tenemos que hablar sobre las, con respecto al lugar de trabajo, lo que tenga que ver con maquinaria, superficies de trabajo. También se recomienda que sean de materiales lisos,
duros y lavables, por ejemplo, que se usen, bueno, tanto en las mesas como en las mesadas de trabajo, en las estanterías, que sean de algún material o de mármol o de acero inoxidable, o algún material liso y duro que se pueda justamente lavar y desinfectar. Se evita el tema de la madera justamente porque es un material poroso y no se puede, digamos, desinfectar. Entonces, bueno, se recomienda bien a quienes tengan alguna mesa de madera sobre la cual trabajen, de proceder, digamos, justamente a poder a colocar algún enchapado o alguna otra materia dura en la superficie. Incluso, bueno, en las maquinarias también, en las panaderías, generalmente lo que eran las sobadoras, que tienen, digamos, la base de madera, actualmente en las inspecciones se está solicitando el recubrimiento con acero de ese tipo de superficie, para justamente evitar problemas en la limpieza. Y bueno, también los utensilios que utilice, que sean, digamos, que no puedan transmitir ninguna sustancia tóxica. Generalmente el acero inoxidable es el material más recomendado. Y también tengo que contar con alguna actitud yo como manipuladora también. Tengo que tener, digamos, una formación necesaria, o sea, conocer todas estas cosas de las que estamos hablando hoy, y que va a ser validado justamente cuando ustedes rindan su curso de manipulación de alimentos, bueno, y tengan justamente su carné habilitante para la elaboración. O sea, tiene que tener justamente esa formación y también poder garantizar ustedes los aspectos de la higiene personal. Obviamente, bueno, en el caso de que trabajen en algún lugar gastronómico, siempre tienen que informar si presentan alguna dolencia, si tienen alguna enfermedad, porque, o sea, que ustedes estén enfermos implica que pueden afectar esa calidad higiénica del alimento. Entonces, en la casa misma, o sea, sucede lo mismo, digamos. Si yo estoy enfermo, no puedo producir alimentos para mi familia, es exactamente lo mismo. O sea, tenemos que ser precavidos con eso. Bueno, y ahora, bueno, entramos a la segunda parte, que tiene que ver con esto que hablábamos de las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con usar agua y materias primas seguras. Así que, bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta con el tema del agua es que justamente tengamos acceso a agua potable para todas las funciones, para la elaboración, la limpieza y la desinfección. Si no hay garantía de que fuera potable, recurrir a alguna técnica justamente de potabilización, como hervir el agua o el agregado de lavandina y el reposo posterior. Pero acá lo principal es justamente el acceso al agua potable. Y en cuanto a las materias primas, tenemos que ver que los envases estén íntegros, que tengan rótulo y que puedan ser almacenados en condiciones adecuadas de temperatura y humedad también. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, donde acá vamos a tener el primer paso, digamos, de esa cadena productiva de la que hablábamos, que es la primera etapa, que es justamente la recepción y el almacenamiento de las materias primas. Y tengo riesgos asociados, ¿no?, cuando yo adquiero una materia prima. Que pueda venir o sea, desde el inicio contaminado, en el caso, o sea, se da una contaminación inicial de ese producto que yo estoy trayendo, ya viene contaminado. O bien que se produzca una contaminación en la estantería que yo tenga, el depósito o el sector de la casa que yo tenga dispuesto para ese fin.
Entonces, bueno, vamos a ver el primer cuadro que tiene que ver con esto que hablábamos, de identificar peligros en las etapas y cómo prevenirlos. En el caso, bueno, los peligros que se nos dan justamente en la etapa de recepción es, bueno, que nos lleguen productos alterados o contaminados. Entonces, bueno, ¿cómo nos anticipamos a esto? Bueno, primeramente, o sea, obviamente adquirir productos que estén en óptimas condiciones. Más que nada aquellos que se vendan a granel o que sean productos como que yo traigo, digamos, de alguna huerta, o sea, que verificar que el estado sea óptimo, que no presenten parásitos, hojas con hongos, bueno, todo ese tipo de cosas. Los que vengan en envase, verificar que esos envases estén, digamos, intactos y limpios. Y también verificar que el transporte de esas materias primas que nos llegan, a lo mejor, bueno, viene el distribuidor, me lo baja en mi casa, saber que eso viene en un vehículo, bueno, que se ve higiénico y que lleva productos que están refrigerados a las temperaturas adecuadas. Y después, otro de los peligros es justamente que nos lleguen productos que son de dudosa procedencia, o sea, todo esto que hablábamos de productos que no sabemos sí, ¿qué dice Irene? Que no le funciona el celu, escucha nomás, bueno. Esto es lo que hablamos de dudosa procedencia, digamos, yo desconozco, si yo no veo un rótulo, yo no sé qué es lo que estoy adquiriendo, o sea, qué es lo que me está proporcionando. Entonces, bueno, como prevención a eso, justamente es contar con rótulos que cumplan con los requerimientos legales, o sea, que cumplan con la normativa. Después, bueno, tenemos una forma, justamente ese producto que me llega o que me bajan a mi casa, de yo estimar si estoy conforme o no y qué hacer al respecto también. Si estoy conforme, bueno, según la naturaleza del producto, lo voy a llevar al depósito o lugar de almacenamiento o a la heladera. Y si no estoy conforme, tengo la opción justamente de la devolución. O sea, un alimento que viene en mal estado, con un envase roto, o sea, hay que devolverlo. Entonces, bueno, abajo vemos una tablita que justamente es a modo de registro de aquellos productos que yo adquiero y en qué estado los recibo, verificar el vencimiento y si hay alguna observación que hacer con respecto al estado de la materia prima o del envase, proceder a hacer la devolución. Es muy importante llevar registro de los proveedores. Acá, por ejemplo, en la ficha tenemos, por ejemplo, que se adquieren huevos de Granja Tomás, que es el proveedor, el estado, o sea, vienen en buena condición, el transporte adecuado y con una fecha de vencimiento, lo recibo. Y en el caso de abajo es una harina que viene en un envase roto y obviamente lo que hago es devolverlo. Entonces, bueno, en función a qué es lo que yo tengo que ver de los productos que compro, que adquiero o que me traen hasta mi casa, tengo que prestar atención a algunos casos particulares, como ser el caso de las latas, que es lo que vemos ahora, verificar justamente el estado de los envases. En cuanto a las latas, obviamente verificar que no estén hinchadas. Si están hinchadas quiere decir que se ha producido gas adentro y una de las posibles causas justamente pueden ser que estén estas bacterias que producen botulismo. Se pueden ver tanto en las latas como en las tapas de frascos, o sea, es justamente una bacteria que, como decíamos, se desarrolla en medios anaerobios y justamente los principales alimentos implicados son las conservas y más que más si son conservas caseras.
Por ejemplo, ahí ven latas que incluso están marcadas con descuento, con un 30% de descuento, y ven que están golpeadas, alteradas. Obviamente no adquirir esos productos. Después pensar en los envases primarios, que se mantengan íntegros. Hay casos, por ejemplo, en los envases tetra de la leche, puré de tomate, que por ahí mismo en el traslado, en el ordenamiento se golpean, se generan grietas, dobleces que va comprometiendo la protección interior del envase. Entonces, en ese caso, digamos, lo que se hace es que justamente el producto tenga el contacto directo con el cartón y no sobre esa película interna que justamente lo protege. Bueno, y después un caso especial es la mención justamente de los huevos, cuando adquieran siempre así tal cual vienen, no lavarlos, después, bueno, si les parece, en el momento, digamos, de intercambio, hablamos bien, digamos, de cómo sería un correcto manejo del huevo, por así decir, pero bueno, obviamente hay que verificar que esté la cáscara intacta, limpia en lo posible, pero siempre en un envase cerrado y colocado, bueno, posteriormente en la heladera, pero en envase cerrado y fuera del maple. Bueno, acá vemos un poco el orden que se da y a lo que tenemos que apuntar cuando tenemos que ver un sector de almacenaje, que en este caso, bueno, es ya, digamos, a nivel, digamos, de empresa, pero puede ser una pequeña estantería que yo tengo en mi casa. En el caso de los alimentos no perecederos, tenemos que ver que los productos estén en un espacio que no le esté dando la luz solar de forma directa, que sean frescos y secos, en lo posible ubicarse en estanterías. Es importante que no estén en contacto con el suelo ni con las paredes, como vemos en la foto de abajo. Lo que es pared y piso lo que hace es transmitir los cambios bruscos de temperatura, entonces eso va a hacer que se den condiciones propicias para el desarrollo de los microorganismos. Aparte, lo que vemos en la fotografía de abajo, no veo no se puede tener control de nada ni verificar si hay roedores, se dificulta la limpieza, bueno, un montón de cosas que en la foto de arriba no estaría pasando. También es muy importante tener rotación de los productos, de los alimentos que van ingresando. Los primeros en ingresar tienen que ser los primeros en salir. Entonces, bueno, eso hay que ir controlando justamente la mercadería, ir viendo los vencimientos e ir ordenándolos. Siempre es aconsejable que del piso y de la pared por lo menos esté 15 a 20 centímetros, justamente para minimizar este efecto del cambio de temperaturas. Bueno, y en el caso de los alimentos perecederos, vamos a ver cómo lo tendríamos que ordenar en la heladera. Tenemos que aprovechar justamente todos los compartimientos de que disponemos de la heladera para los distintos usos. Y acá lo importante, que es lo que vamos a ver después, es que los productos crudos siempre estén por abajo de otros alimentos que están listos para ser consumidos. Por eso en la foto van a ver, esta foto está justamente en la página de ASAL, o sea, todo el material que vemos está sacado justamente de todas las publicaciones que se ven en la página de ASAL, y vemos que tenemos en los estantes productos terminados, lácteos y bebidas, los productos crudos, y abajo de todo el canasto, digamos, o compartimiento de verduras que generalmente está aparte y separado. Vamos a la próxima. Y bueno, este ordenamiento tiene que ver con lo que vamos a ver en un rato de la contaminación cruzada. Las recomendaciones
que la heladera no esté sobrecargada, porque necesitamos asegurar la circulación de aire entre los productos que yo tengo en la heladera. Que eso se dé en tiempo y forma, digamos. Cuando tenga comidas preparadas, las tengo que tratar de enfriar, digamos, a temperatura ambiente antes de meterlo a la heladera, o sea, no poner comida caliente dentro de la heladera, porque hasta que esa comida llegue a una temperatura segura, que va a ser por abajo de los 5 grados, o sea, donde van a quedar, digamos, latentes los microorganismos, va a pasar demasiado tiempo. Y en ese tiempo, justamente, lo que va a suceder es la proliferación, digamos, de los microorganismos. Entonces pueden llegar a una concentración que puede ser causal de enfermedades. Controlar la heladera, que funcione bien, esto es muy importante. Generalmente una temperatura de heladera se ronda entre los 4 y los 5 grados. Eso es importante que verifiquemos que funcione bien. Y una recomendación también muy importante es no guardar latas dentro de la heladera, con restos de conservas, ¿sí? O sea, una vez que yo abro la lata, eso queda en contacto, digamos, con el oxígeno y se oxida. Entonces, lo que hay que hacer es trasladar todas esas sobras de conserva a otro recipiente plástico, de vidrio o de otro material, pero no en la lata misma. Bueno, y entonces ahora vamos a ver justamente en el almacenamiento los peligros y cómo los anticipo. ¿Qué puede pasar? Que se contaminen por productos de limpieza, detergente, desinfectante. Puede haber una contaminación por insectos o roedores o proliferación por bacterias que se da por una temperatura, digamos, inadecuada. En el caso de los productos que están a temperatura ambiente, o sea, los que tengo, digamos, en despensa, digamos, la contaminación de los detergentes y todo eso, justamente lo voy a prácticamente minimizar o lo voy a prevenir justamente separando el lugar donde se almacenan esos productos. O sea, no los tengo que tener almacenados juntos. En el caso, bueno, de la contaminación por los insectos y los roedores, hablamos esto, del orden, los espacios entre productos. Después, bueno, en cuanto a la proliferación de las bacterias por temperaturas inapropiadas, es justamente esto, alejarlo de lo que es paredes y piso, para evitar ese cambio de temperaturas. Y en los productos que van a estar en la heladera, o sea, en los productos refrigerados, también se puede dar justamente la proliferación de bacterias por temperaturas inapropiadas. En este caso, bueno, controlar justamente la temperatura de la heladera, esto que la heladera funcione bien. Y también se puede dar lo que se llama contaminación cruzada. En este caso, bueno, ¿cómo actuamos para prevenir este tipo de contaminación? En la etapa de almacenamiento es justamente proteger todos los productos en recipientes con tapa o con film y separando los productos crudos y cocidos, como veíamos en la imagen anterior. Bueno, y entonces ahora vamos a llegar a la segunda clave, que es justamente la contaminación cruzada, esto de separar los alimentos crudos y cocidos. Hay dos formas, una que es la forma directa, donde se produce porque pasan los microorganismos de un producto que está crudo a uno listo para consumo, que no está contaminado. Se da justamente en la heladera, como el caso que vimos, por el contacto en la mesa de trabajo. Y después está la forma indirecta, donde se van transfiriendo más que nada por las manos, por utensilios, por equipos de trabajo, tablas de corte, la ropa. Esa es la contaminación cruzada indirecta. Entonces vamos a la próxima, que vemos ahí ya la imagen. Vemos del lado izquierdo justamente una heladera donde vemos un alimento crudo, en este caso un pollo, que no está separado ni en recipiente ni nada, que gotea sobre una carne cocida que tengo en el estante inferior. Entonces, en ese caso, cuando yo decida comer esa carne del estante inferior,
va a estar contaminada. Es un contacto que se da directamente en la heladera. Y después el caso que vemos en la derecha, vemos primeramente que, la tabla donde va a procesar el alimento no es la más recomendada, ya que es de madera, pero bueno, ven que va a estar procesando un alimento crudo, en este caso de un pescado, y esa misma tabla la va a dejar para preparar su ensalada, o sea, no hay una limpieza y desinfección previa de su utensilio, de ese... y bueno, lo que va a suceder es cuando yo cocine el plato, o sea, vaya a consumir ese alimento, ese pescado con la ensalada, o sea, voy a justamente consumir los microorganismos que pasaron al tomate. Entonces, en ese caso, se da una contaminación cruzada de forma indirecta. Bueno, siguiendo, el tercer punto importante es mantener la higiene. Y acá hay que separar un poco lo que es la higiene personal de lo que va a ser después el procedimiento de limpieza y desinfección. Entonces, en cuanto a la higiene personal, obviamente, antes de empezar a trabajar, lo que tenemos que hacer es sacarnos todos los accesorios, o sea, todos los accesorios que traemos, pulseras, anillos, relojes, todo eso, digamos, lo tenemos siempre con nosotros y está sujeto a contaminación todo el tiempo. También es muy importante tener una ropa de trabajo que sea de uso exclusivo. No importa si no es un delantal, un ambo, con que ustedes dediquen, digamos, alguna prenda siempre para hacer ese trabajo, es suficiente, digamos. Otra de las cosas es tener la precaución de cubrir el pelo con cofia o con pañuelo. Piensen ustedes que, o sea, pierdo pelo, o sea, estoy justamente generando una contaminación física, pero aparte ese pelo con el que yo anduve, salí, hice mandados, puede traer contaminantes, o sea, no solamente el pelo como un contaminante físico, sino lo que puedo llegar a aportar ese pelo. Mantener las uñas cortas y limpias. Acá también es importante no usar esmaltes. Justamente los esmaltes, mientras yo voy elaborando un alimento, se puede desprender y entonces eso puede ir a una preparación, así que es importante no tener uñas pintadas. No usar perfumes que transmitan, digamos, algunos aromas a los productos. Y como fundamental, el lavado de manos. En la próxima hora vemos lo que es el correcto lavado de manos, los pasos. Primeramente mojar las manos, enjabonarse, refregarse justamente primero lo que son las palmas, el dorso, las uñas con cepillo mejor, entre los dedos, el enjuague y después, o bien, secarse si tenemos y disponemos de toalla limpia, en lo posible, si puede ser descartable mejor, o que se sequen solas al aire, digamos. Después tenemos que ver cuándo y cómo cuándo nos lavamos las manos, digamos. ¿Cuándo nos lavamos en el baño? Bueno, cada vez que usamos los sanitarios o que cambiamos a los chicos. Y en la cocina hay que lavarse las manos siempre, permanentemente, antes de preparar la comida, cada vez que pasamos de tocar un alimento crudo a uno que está listo para consumir, cada vez que tocamos la basura o alguna sobra de comida, luego de que estornudamos o que tosemos, luego de que fumamos o comemos, o sea, siempre, o sea, cada vez que hacemos alguna de estas cosas, necesitamos lavarnos las manos. Bueno, pasamos a la próxima. Y bueno, también otra de las cuestiones que veíamos es el estado de salud, que yo les decía que si presentan alguna enfermedad, no se puede manipular alimentos, bajo ningún concepto. Y en el caso de que presentaran alguna herida, o sea, siempre aislar esas heridas con el uso de apósito y un guante descartable. Bueno, es en el único caso que se recomienda el uso de un guante. En realidad, para cualquier producción de alimentos, justamente para garantizar que estemos permanentemente lavando las manos, si tenemos un guante, no nos lavamos lo suficiente,
porque tendríamos que estarnos cambiando el guante a cada ratito, o sea, justamente es más peligroso y más contaminante usar un guante que no usarlo. Bueno, y después, bueno, vamos a ir a lo que es la limpieza y desinfección, que tiene una serie de etapas. Primeramente, lo que es una prelimpieza, que es la remoción de todo lo que es el material, digamos, gruesos, sobras de comida, suciedad gruesa, eso, digamos, una limpieza, digamos, en seco. La limpieza ya con agua caliente y detergente, un enjuague posterior. Posterior al enjuague, la desinfección, que eso se va a hacer justamente con lavandina diluida. Ahora más adelante vamos a ver las concentraciones. Posterior a eso, y que actúe justamente la lavandina, se hace un posterior enjuague con mucha agua, y el secado se hace al aire, digamos, también. Dejamos secar las superficies. Vamos a ver las concentraciones que se recomiendan. Acá en la imagen, en realidad la foto que ven de la lavandina, siempre recuerden que es para lavandina concentrada. Eso estamos hablando de que la que tiene 55 gramos por litro de cloro. Entonces, bueno, en base a eso, para todo lo que son utensilios, mesada de trabajo y maquinaria, corresponden a 3 cucharadas, que serían 30 mililitros en 10 litros de agua. Y en el caso de lo que son pisos, paredes, o sea, lugares más de tránsito sanitario o elementos de limpieza, 5 cucharadas, o sea, lo que serían 50 mililitros en 10 litros de agua. Y bueno, también una serie de recomendaciones al usar estos productos. Por un lado, bueno, si vamos a la próxima, nunca mezclar lavandina con detergente, eso genera un vapor tóxico y nos hace mal, aparte de inactivar, digamos, el efecto desinfectante, justamente del cloro, y obviamente siempre tiene que estar, como enumeramos recién, una limpieza previa. O sea, si yo directamente pongo un desinfectante sobre una superficie donde hay materia orgánica, no va a cumplir su cometido. O sea, la superficie tiene que estar limpia para que justamente el desinfectante actúe después. Y bueno, algunas recomendaciones para el buen manejo de estos productos de limpieza: siempre mantenerlos en su envase original. Si no es posible, etiquetarlos para evitar cualquier tipo de accidente doméstico, que estén al reparo de la luz, en un lugar fresco, y lo más importante de todo, que no estén almacenados con los productos alimenticios. Bien, bueno, dentro de todos estos aspectos de la higiene también tenemos que hablar del manejo de residuos, o sea, ¿qué tipo de recipiente, cómo, con qué frecuencia retirarlo? Bueno, eso obviamente va a tener que ver con, con el nivel, digamos, con la estructura, digamos, que tengan, digamos, de producción, o sea, con la escala también que tengan de producción. Pero lo aconsejable siempre es que cuenten con recipientes lavables, o sea, del material que quieran, pero que se pueda lavar y desinfectar. Siempre alejado del sector de elaboración, lo máximo posible. No puede ser de ninguna manera que yo tenga un cesto de residuos sobre la mesada en la que estoy trabajando, eso de ninguna forma. Que esos recipientes tengan tapa, eso va a prevenir que se nos acerquen todo tipo de insectos, roedores, que tengan tapa, y que en lo posible que esa tapa sea pedal. Entonces nosotros vamos a tratar de no tocar y vamos a poder, digamos, manejarnos ya de otra forma, porque ya no estoy tocando el cesto de basura. Los cestos que tengan obviamente bolsas colectoras adentro, que se vayan retirando justamente diariamente en función a los residuos que se van generando, y obviamente luego de eso lavar justamente ese contenedor, ese recipiente, y desinfectarlo, según las recomendaciones de las concentraciones que vimos antes en todo lo que es elementos de limpieza en este caso, o sea, con una dilución, digamos, de las 5 cucharadas.
Y bueno, después también tenemos que tener en cuenta las plagas, todo eso que se nos aparece que no son nada queridas. Tengamos en cuenta que, bueno, aparte de las plagas comunes, las mascotas pueden también portar microorganismos o parásitos en su cuerpo. Entonces, bueno, tenemos que no solamente tener en cuenta las plagas, sino también los animales domésticos que pueden estar circulando en nuestra casa. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, sí, ahí está. Bueno, entonces, bueno, las recomendaciones con respecto a esto es justamente que todos los alimentos estén en recipientes cerrados, evitar el cartón, o sea, cuando traigo un maple de huevos de la verdulería, ese cartón que está contaminado lo desecho. Ese cartón lo que va a hacer es que atraiga cucarachas, por ejemplo. Mantener en buen estado la zona de preparación de esos alimentos, tener mosquitero en las ventanas, en las puertas que da a los patios, poder disponer de rejillas ciegas. Entonces, bueno, solamente se van a correr justamente cuando yo haga la limpieza justamente de los pisos, y van a evitar que salgan de la cañería, bueno, otras plagas indeseables. Reparar todo lo que sean agujeritos, fisuras, todo lo que permita, digamos, que ingrese plagas del exterior. Después, bueno, obviamente usar productos que estén autorizados y mantener los animales domésticos siempre fuera del ámbito de la preparación de alimentos. Cuando vamos a los domicilios de ustedes, siempre les preguntamos qué animales tienen, dónde están, cómo circulan. Tienen justamente que ver con esto. O sea, los animales están afuera y portan todo esto que hablábamos, microorganismos, parásitos, bueno, y todo eso, si andan en el mismo ambiente donde vamos a elaborar un alimento, hay un riesgo altísimo, digamos, de contaminación. Bueno, pasando al cuarto punto, tiene que ver con la cocción completa y correcta de los alimentos. Eso va a pasar cuando todos los puntos del alimento lleguen a los 70 grados. Hay que tener especial cuidado con las carnes, los huevos, el pescado. En los locales, obviamente, se usa termómetro, pero bueno, nosotros en nuestra casa podemos recurrir a otras formas de verificación. Justamente cuando las carnes rojas ya despidan jugos que se vuelvan amorronados, cuando en las sopas y guisos llegamos a ebullición, entonces nos aseguramos que ese alimento alcanzó los 70 grados y que ya los microorganismos se están muriendo, se están desestabilizando y muriendo. Pasamos a la próxima. Hay que tener en algunos alimentos especial cuidado, por ejemplo, en los trozos grandes de carne, de que la cocción llegue a la parte interna, o sea, hay que tener en cuenta el tiempo de cocción. En el caso de los pollos, el tema de llegar a lugares cercanos al hueso. Y en cuanto a la carne picada, o sea, va a tener una carga bacteriana mayor porque, o sea, va a estar compuesta por pequeños granulitos de bacterias. Entonces, pequeños granulitos donde van a ir desarrollándose las bacterias, entonces va a haber mayor superficie de exposición. Entonces, bueno, en estos casos hay que tener mayor cuidado. Y después, bueno, el quinto punto de las claves, o sea, la quinta clave, digamos, de la inocuidad, es mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas. Ahí justamente en la imagen vemos el termómetro de lo que es justamente la zona de peligro, que es entre los 5 y los 60 grados. En este sentido, las recomendaciones es no dejar los productos a temperatura ambiente por más de 2 horas, enfriar lo antes posible los alimentos cocinados antes de llevarlos a la heladera. Esto lo podemos hacer poniendo en platos lo más playos posible para que se enfríe lo más rápidamente antes de llevarlo a la heladera. Mantener siempre antes de servir la comida caliente, no guardar las sobras mucho tiempo, generalmente 2 o 3 días, no recalentarlas más de una vez, y tener la precaución siempre de no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Esto, bueno, nos exige un poco
ser ordenados y organizarnos con tiempo en los platos que vamos a preparar, porque justamente nos hace, digamos, hacer un trabajo previo de recordar, bueno, tengo una carne en el freezer que tengo que bajar si quiero comerla mañana. Lo importante es justamente descongelarlos en la heladera o hacer uso del microondas, pero si hago uso del microondas que tiene, bueno, obviamente todas las especificaciones, cocinarla al toque, digamos, cocinarla en el momento, esa carne que estoy descongelando. Bueno, pasando a la próxima. Entonces, bueno, en todos estos últimos puntos que fueron netamente detallándose en el proceso de la elaboración concreta de un alimento, nos encontramos con algunos peligros, en este caso, contaminación por el ambiente, o sea, de utensilios, superficie, plagas, los manipuladores. En este caso lo vamos a prevenir con un adecuado plan de limpieza y desinfección, un adecuado control de plagas, adecuadas prácticas, digamos, en la manipulación e higiene personal. Se puede dar la contaminación cruzada, en ese caso volvemos a decir de separar los alimentos crudos de los cocidos. Y también, bueno, que otro de los peligros que puede ocurrir es que sobrevivan los gérmenes porque bien, o no cocino correctamente o los tiempos, digamos, de exposición no son los adecuados para ese alimento. Entonces, bueno, en ese caso hay que tener control de los tiempos y la temperatura y estas formas, digamos, de verificación de las que hablábamos recién. Bueno, y bueno, otras de las etapas tienen que ver con el envasado, que obviamente que estén protegidos de cualquier contaminación o deterioro físico, tanto el envase primario como el secundario. Ahora pasamos a la otra y vemos que los peligros que pueden pasar justamente es que los envases estén en mal estado, así que siempre verificar que los envases estén en un lugar aislado y almacenados correctamente, y que se pueda dar el caso de una contaminación cruzada también. Entonces, lo que hay que hacer es extremar, tocar el producto lo máximo posible. O sea, no puedo estar envasando un alfajor si estoy viendo si se cocinó la milanesa que estoy teniendo en el horno. O sea, tenemos que dividir, digamos, el trabajo para evitar justamente ese tipo de contaminación. Y, obviamente, etiquetar correctamente. Y después, con lo que tiene que ver con el transporte y la distribución, justamente en los productos refrigerados, el vehículo tiene que contar con una temperatura de entre 0 y 5. Y en el caso de los congelados, de 18 bajo cero. Acá lo importante es que nunca se interrumpa la cadena de frío y que cada vez que yo entrego un producto, la descarga y la entrega sea lo más rápidamente posible. Entonces, bueno, con esto vemos cómo ya llegando un poco al final, vemos cómo la correcta manipulación de los alimentos nos atraviesa en todas las etapas de la producción y es la forma, digamos, que tenemos de proveer alimentos seguros y garantizar, digamos, que no haya ningún daño posterior al consumidor. Así que, bueno, un poco tiene que ver con esto, digamos, que podamos, digamos, entregar, o sea, desde el inicio del proceso hasta el final, un producto seguro a la población. Bueno, para ir terminando, tenemos justamente los peligros, que es justamente que haya temperaturas inapropiadas, por eso la utilización de vehículos especiales, y que se pueda dar contaminación cruzada, por ejemplo, si transporto alimentos que no están protegidos o aislados de otros productos que puedan contaminarlo. Bueno, y lo que les quería compartir, bueno, es información actualizada para poder tener el carnet de manipulación de alimentos. Ahí ven en la foto. Y, bueno, les comparto un WhatsApp que es justamente del Departamento Educativo, donde se pueden comunicar
pero lo que les quería mostrar es la página a la que tienen que acceder, que la vemos en la próxima. O sea, entran dentro, bueno, de la página www.rosario.gov.ar, entran en lo que es salud, prevención y promoción, alimentación, entran en lo que es capacitación y tienen turnos para obtener el carnet y para renovar. Actualmente las renovaciones están suspendidas porque se ha hecho una prórroga a los que tienen carnet vencido del 2020 y 2021, hasta el mes de septiembre. Pero sí, los que tienen que obtener el carnet por primera vez pueden sacar el turno por la página. Cuando entren les va a decir que pueden realizar el curso virtual de Nación, que se llama Alimentos Argentinos. Actualmente no lo están revalidando, así que no tiene sentido que lo hagan. Sí tiene sentido que saquen turno para realizar las capacitaciones de forma virtual que dicta el personal de instituto. Así que si vamos a la próxima, vamos a ver, esto es más que nada para que vean cómo ven la página. Cuando entren para sacar turno, les va a aparecer el cronograma, o sea, con el mes en curso y la capacitación que está para que se puedan inscribir, la que está en curso, digamos. Esta es la del mes de julio, que ya, como vemos al lado, está el cupo completo. Son 2 charlas a través de Meet. Así que, bueno, una vez eligiendo, digamos, justamente el día, entran, porque son 2 jornadas, entran y se inscriben. Así que van a tener que dar la cuenta de Gmail y después, bueno, se conectan en el horario que ahí les dice. En la segunda ya les van a informar cuándo van a poder pasar a retirar el carnet de manipulación, que justamente después les dura 3 años. Bueno, y si no, hasta aquí, bueno, todo lo que compartimos con ustedes y bueno, muchas gracias por estar y bueno, quisiera que un poco tener así algún contacto con ustedes, que me cuenten alguna anécdota, algunas cuestiones con las que se han encontrado justamente en estos pasos de la elaboración del alimento, dificultades, anécdotas, alguna consulta que tengan, así que los escucho. Bueno, yo tengo una duda, ¿no? Viste, por la pandemia que dicen que hay que lavar todo. Sí. ¿Los huevos no se lavan igual, aunque estemos en pandemia? Te explico por qué. Los huevos tienen están recubiertos por un esmalte que actúa como barrera de protección. Si yo lavo el huevo, cuando yo lo traigo de mi casa, lo que hago es barrer justamente esa barrera y lo dejo más permeable para que todo microorganismo que ande dando vuelta ingrese. Entonces, cuando vayamos a adquirir un huevo, primero veamos que dentro de todo esté lo más limpio posible y con la cáscara intacta, que era lo que hablábamos. Y después, cuando llego a mi casa, lo paso a un envase cerrado. Preferiblemente en la heladera. O sea, vieron que las heladeras actuales son muy bonitas, pero en realidad no está previsto justamente un adecuado compartimiento para los huevos. Porque están al aire, como vimos, se producen contaminaciones cruzadas dentro de la heladera también. Entonces, si aparte de eso el huevo viene con la materia fecal, que lo que vimos tiene relación justamente con este patógeno, con esta bacteria que es la salmonela, que justamente se encuentra en la materia fecal de las aves y a veces directamente el huevo ya viene contaminado también. O sea, se produce una contaminación en la puesta del huevo. Entonces, si yo un huevo que tiene materia fecal, yo la lavo, lo que hago es que todo eso lo disolví y va a entrar al huevo y lo va a contaminar. Entonces, bueno, hay que
un poco esto que decíamos de guardarlos en la heladera, siempre alejado de lo que son fuentes de calor, lavarlos inmediatamente cuando lo veo, inmediatamente antes de lo que lo vaya a usar. Eso sí. Y dejar, suponete, los huevos que estén como en alguna condición, viste, a lo mejor con alguna fisurita o algo, para justamente cocinarlos bien, completo, o sea, suponete para huevo duro. Y dejar por ahí los que se ven más frescos y mejor a la vista, dejarlo para preparaciones como tortilla, que no requieren tanta cocción. Claro. Ustedes siempre piensen que el peligro más grande de la salmonela es justamente por no cocinar el huevo. O sea, todos esos sanguchitos que comemos de mayonesa, que no lo vemos, el sanguchito está delicioso, pero después nos produce una enfermedad. Entonces, bueno, la forma de evitar es justamente el buen manejo del huevo, digamos, saberlo, que no lo tengo que cascar en el mismo recipiente que lo voy a batir, por ejemplo, cascarlo aparte. Una serie de recomendaciones, digamos, que posibiliten que yo, mientras lo voy manipulando, digamos, voy generando, digamos, confianza de que estoy evitando posibles peligros, que es lo que veíamos en la charla. Muchas gracias por tu explicación, me quedó muy claro. Así que, Bueno. Porque yo lo venía lavando, mirá vos. Vos lo lavabas y lo guardabas en la heladera. Claro, lo lavaba con vinagre y lo guardaba en la heladera. Claro, lo que haces es sacarle la cubierta protectora, entonces lo haces permeable a todo lo que esté en el ambiente. Y encima, en el ambiente de la heladera, si está en un lugar que no está protegido y está en las famosas hueveritas que están abiertas, o sea, eso entra en contacto con todos los otros productos que podés tener en la heladera también. Bueno, ya no se hace más desde hoy. Gracias. Y lo importante no meter, o sea, descartar por favor los cartones, los maples. Eso sí. Bueno, acá me pregunta Sandra, ¿no estaban entregando actualmente? Mi hijo trató de sacar turno y no pudo. ¿Vos entraste a la página, Sandra? Sí, entró a la página y no podía sacar turno, pero ahora yo estoy viendo que me decía que los turnos están todos agotados por el mes de julio. Ah, sí, sí. Probablemente sea eso. Sí, en la foto que yo ahí les puse en la diapositiva, está sacada de hace varios días atrás y ya estaba completo el cupo por julio. Lo que tienen que hacer ustedes es desplazarse hasta el mes de agosto a ver si ya están publicadas nuevas fechas. Ahora voy a ver, pero yo creo que no, porque él habrá sido hace 3 días atrás, más o menos, que intentó. Sí, yo hace unos días atrás me fijé y no había fechas en agosto todavía. Pero bueno, eso van a tener que ir mirando. Sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Por qué no? Ahí, bueno, Maru nos pregunta, bueno, ¿por qué no es recomendable que los alimentos calientes sean colocados en la heladera de forma inmediata? Bueno, esto que decíamos, un alimento ya cocinado está ya a una temperatura posiblemente de 80 grados, por así decir, y si yo los pongo directamente en la heladera, o sea, va a tardar mucho tiempo en llegar, o sea, a equipararse a la temperatura que va a ser la de refrigeración, o sea, esos 4 grados. Entonces, bueno, lo que hay que tratar de hacer es dejarlos a temperatura ambiente, en lo posible justamente
en lo que son recipientes lo más bajitos posible, todo lo que sea sobras de comida, estamos hablando, para que se enfríen lo más rápido posible, ¿sí? Así, una vez que ya baja un poco la temperatura de ese producto, ahí sí ya lo pongo en la heladera. Porque si no, con esa temperatura tan alta, van a seguir trabajando, digamos, y pueden llegar a concentraciones peligrosas. O sea, no es recomendable, la heladera trabaja mal. No sé si contesté a tu pregunta, Maru. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra consulta con respecto al carnet de manipulación, que es algo que por ahí consultan bastante. Bueno, a ver, la duda de desinfección. Bueno, sí, primeramente hay que ver qué desinfectante. Las diluciones que dimos es justamente para la lavandina concentrada. Y era para todo lo que son utensilios, 3 cucharadas en 10 litros, y para todo lo que es sanitario, elementos de limpieza, 5 cucharadas en 10 litros. Después, bueno, obviamente que si usan otro tipo de productos, obviamente miren lo que dice la etiqueta en cuanto a dilución, o si utilizan, digamos, otro tipo de desinfectante, que por ejemplo, que esté en gel, digamos, son distintos, pero lo que vimos para la desinfección es justamente de lavandina concentrada, que tiene los 55 gramos por litro. Se horneo para fijar. ¿Genera algún tipo de contaminación si horneo tazas de cerámica? Y bueno, sí, en ese caso sí, porque se deben desprender. Yo no conozco mucho de hacer taza de cerámica, pero me imagino que se puede desprender a lo mejor algún posible contaminante, no lo sé. O sea, tendrías que justamente tener un horno exclusivamente para eso, para esa actividad. Claro, el mismo horno que cocinar. Bueno, no sé si alguna tiene alguna o alguno tiene alguna otra pregunta. Si no, bueno, si les parece, vamos cerrando. No sé si todos ya, con esto del COVID, ¿hubo algún cambio en los protocolos de manipulación de alimentos? No, porque digamos, justamente a todo lo que se refiere a la manipulación tiene que ver con este tipo de cuidados que, o sea, lo hacemos justamente desde el inicio. Así que no hay nada específico. Obviamente, digamos, todo lo que hablamos de la superficie de trabajo, a lo mejor tener justamente la precaución de los productos que ingreso
poderlos rociar con alcohol previamente, pero, o sea, no, o sea, más de lo que ya hablamos no hay. No sé si les quería decir si ya todos se habían anotado en el link por la asistencia. Bueno, y la temperatura justamente que se desarrolla, como veíamos, era ese rango, digamos, de peligro que va entre los 4 o 5 grados hasta los 65. En rangos específicos de temperatura se da la mayor velocidad, que es justamente que hablábamos de la temperatura cercana a la del cuerpo humano. Después, por fuera de esos rangos, se desarrollan, pero de forma más lenta. Por eso es tan importante la recomendación de no dejar los alimentos a temperatura ambiente más de 2 horas. Tiene que ver justamente con eso, de que están a una temperatura donde se pueden desarrollar, y si a eso le sumo el tiempo de exposición, que son esas 2 horas, voy a tener una carga, digamos, de patógenos importante. Te hago la última preguntita que sí, Patricia. Hoy no lo hablamos, pero bueno, a lo mejor algún día lo vamos a hablar. De la cebolla cruda en la heladera. O sea, cuando vos usás media cebolla, la pelás, la usás y la ponés en la heladera. Sí. ¿Eso atrae los microbios? No, o sea, lo que va a hacer es llenar de olor otros productos que vos tengas en la heladera. Sí le podés usar, digamos, la ponés en film y para usarlo, digamos, en breve, digamos. Pero claro. Con eso no hay problema. Me habían dicho que se juntaban todos los microorganismos. Entonces yo, o sea, igual, yo siempre la puse en un tarrito que tengo de dulce de leche con tapa. Sí. Que lo uso específicamente para esa cebolla que dejo siempre la mitad. Claro, pero, sí, o con film. Era por el olor. Más que nada, sí, porque transmite, viste, olores desagradables a otros productos que vos tenés en la heladera, digamos. Y, o sea, obviamente, justamente en el cajón de verduras, por así decirlo, justamente está apartado porque también esos productos están contaminados. O sea, hay que tener por ahí especial cuidado en todo lo que es las verduras de hoja, de poderlas lavar bien y minuciosamente bajo el chorro de agua, en lo posible remojarlas en agua con algún chorrito de vinagre, para asegurar que se desprenda todo lo que tenga y poderlo comer de forma segura. Bueno, no, te hacía la pregunta de la cebolla porque volví loco a medio Rosario, de que la cebolla cortada no la pongas sin film porque... O sea, en algo tapado porque en realidad, lo de los alimentos tapados hay que traducirlo a todos los alimentos que yo tenga en la heladera. Justamente por esto que hablábamos de que están en el mismo ambiente y se produce una contaminación o por goteo o por contacto entre los mismos alimentos. O sea que todo lo que vaya a la heladera tendría que estar en un recipiente con tapa o en film, en lo posible identificado, si es algo que lo voy a dejar para usar en 2 o 3 días. Bueno, yo lo que hice es que saqué de internet, que son las 2 partes de atrás de la botella, y las encastro una dentro de la otra, que queda cerrada herméticamente, y duran los alimentos un montón, los alimentos crudos, ¿no? Claro, así que, y entran un montón de botellas, así que tengo todo metido en 2 partes de atrás de la botella, encastrada, y bueno, y meto por alimentos, zanahoria con zanahoria, zapallito, y así tengo todo acomodada la heladera. Bueno, si ya estamos, entonces nos vamos despidiendo. Bueno, recordarles que el jueves volvemos a tener otra charla, donde, bueno, vamos a hablar sobre la información de los alimentos
presentación para la comercialización. Así que bueno, los espero en un par de días mediante, a los que estén interesados, nos volvemos a encontrar. Y bueno, recuerden, por si alguna no se terminó de anotar, que está la asistencia para hacerlo. Y obviamente que este material se los vamos a enviar para que lo tengan, así bueno, pueden ver todo lo que necesiten. Todo el material, bueno, fuimos sacando justamente material de las publicaciones que hay de ASAL, de Instituto del Alimento, del Código Alimentario, o sea, es todo material que fuimos compaginando, digamos, que sacamos de esos lugares. Así que, si les parece, bueno, me despido y bueno, nos vemos en la próxima y bueno, y avisarle que todavía sigue el ciclo de charlas con otros temas también de mucho interés para todos. Así que bueno, si les parece, nos vemos. Muchas gracias. No, por favor, nos vemos. Por tu buena explicación. Nos vemos. Chau, chau.